Muy buenos días, estimados estudiantes. Estamos aquí nuevamente para poder seguir con nuestro estudio acerca de enlaces químicos. Y el día de hoy vamos a hablar acerca de aspectos un poquito más profundos, ¿sí? Y también vamos a hablar de fuerzas intermoleculares. Así que vamos con nuestro tema de estudio del día de hoy. Querido Padre que estás en los cielos, gracias te damos, Señor, porque en esta mañana aquí tus hijos están reunidos nuevamente para poder aprender más acerca del estudio de la química y de todo lo que involucra este gran universo. Te pido que los bendigas y que los protejas, Señor, si es que van a salir de casa, papá, mamá o ellos, por favor que salgan protegidos, Señor, porque en estos tiempos tan difíciles debemos cuidar de nuestros seres queridos y amados. Protégenos en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, estimados estudiantes, entonces el día de hoy vamos a hablar acerca de la fórmula de Lewis. Vamos a aprender cómo escribir Lewis, ¿sí? Y vamos a hablar acerca de las fuerzas intermoleculares también. Correcto, ya la próxima semana estamos entrando en una clase práctica y ya estaremos pues enviando un enlace para poder compartir más acerca de este fabuloso tema, ¿sí? Vamos a comenzar entonces. Tenemos la escritura de la fórmula de Lewis. ¿Cómo se escribe o cómo se grafica la fórmula de Lewis? Paso número 1. En las moléculas inorgánicas, que es lo que nos vamos a enfocar durante nuestro estudio de este tema, y en los iones, el átomo central es el que tiene mayor valor absoluto de electronegatividad. ¿Correcto? El elemento con menos electronegatividad es generalmente el átomo central. ¿Ya? Ese es como primer paso. Segundo paso, el hidrógeno nunca va a ser un átomo central y generalmente se va a ubicar en los extremos y ya vamos a ver ejemplos de ello. Tercer paso, los átomos de oxígeno no se enlazan entre sí excepto en las moléculas de oxígeno diatómico o oxígeno triatómico, propiamente el ozono, ¿sí? Y lógico en los peróxidos. Cuarto paso, ¿sí? Cuarto paso que ustedes tienen que tener en cuenta y tienen que aprender. En los ácidos ternarios, el hidrógeno se enlaza a un átomo de oxígeno, no al átomo central, con algunas excepciones como por ejemplo el ácido fosfórico, ¿sí? Muy bien. Y para iones o moléculas que tienen más de un átomo central, se usan estructuras que sean lo más simétricas posibles, ¿correcto? Paso número 6. El hidrógeno se halla en los hidróxidos y ácidos junto al oxígeno, ¿correcto? Siempre tienen que tener en cuenta eso. Cuando hagamos la estructura de Lewis de un hidróxido o de un ácido, siempre el hidrógeno va a encontrarse al lado de un oxígeno, ¿sí? Salvo raras excepciones, ¿no? Y paso número 7, los átomos monovalentes se hallan siempre en los extremos de la estructura, ¿sí? Muy bien, y vamos a ver entonces algunos ejemplos de ello. Miren, ¿sí? Yo tengo ahí enlaces, propiamente, enlaces, voy a poner otro, ¿sí? Voy a poner todos los enlaces ahí. Y si ustedes se dan cuenta, por ejemplo, cuando tenemos átomo central, en este caso, en el etileno, tenemos dos átomos centrales, que es el carbono, ¿sí? Al igual que en el acetileno, ¿sí? También tenemos dos átomos de carbono que son centrales. No hay uno, hay dos átomos. Entonces, ¿cómo se hace la repartición? ¿Qué nos decía la regla? Correcto, se hace una repartición de manera simétrica, ¿sí? De manera simétrica. Muy bien, entonces, dos arribita y dos abajito, ¿sí? O uno a la derecha, otro a la izquierda. ¿Estamos? Muy bien. Por ejemplo, tenemos aquí en el butano, habíamos dicho, ¿sí? Y esto de aquí cabe resaltar que son moléculas orgánicas, ¿sí? Estas son moléculas orgánicas. En las moléculas inorgánicas habíamos dicho que el hidrógeno no se podía enlazar a los átomos centrales. Sin embargo, cuando vemos moléculas orgánicas, esta es una excepción a la regla, ¿sí? Porque aquí, por ejemplo, los hidrógenos están adheridos a la cadena principal. Aquí vemos 4 átomos de carbono, ¿no? Que forman el butano,
Por aquí tenemos al etileno, ¿correcto? Por aquí tenemos al etanol, ¿sí? Y aquí hay un óxido, por ejemplo, miren, el hidrógeno siempre va unido al oxígeno, ¿sí? Aquí tenemos acetona, ácido acético y benceno, ¿no? Pero son excepciones, ¿correcto? Siempre existen los rebeldes a la regla, ¿no? Muy bien. Sigamos entonces con los ácidos. Habíamos dicho también con respecto a los ácidos, vamos a ver algunos ejemplos porque ya tendremos una parte práctica para poder entender mejor esto, ¿sí? Cuando tenemos ácidos, los hidrógenos siempre van a estar al lado de un oxígeno y siempre va a haber un átomo central. Mírenme, en este caso tenemos ácido sulfúrico, ¿sí? H2SO4, ¿sí? H2SO4, ¿no? Ácido sulfúrico. Y aquí está la distribución del diagrama de Lewis, ¿sí? Aquí está la distribución del diagrama de Lewis. Un átomo central, que es el azufre, oxígenos a su alrededor, y por último rellenamos los hidrógenos, ¿correcto? Igual sucede para el ácido difosfórico, que está aquí, ¿correcto? El ácido difosfórico. Aquí los átomos centrales son los fósforos propiamente y existe un puente que está dado por un oxígeno, ¿correcto? Y tenemos pues alrededor más oxígenos y al lado de cada oxígeno un átomo de hidrógeno, ¿sí? Esa es la manera correcta. Y ya con la parte práctica vamos a entender mejor cómo es que funciona todo este mecanismo, ¿no? Algunos ejemplos nada más para que ustedes puedan entender. Vamos. Hablemos ahora de las fuerzas intermoleculares, ¿sí? Habíamos visto tipos de enlaces, pero también existen fuerzas intermoleculares que van a suceder entre propiamente moléculas y moléculas, ¿no? Los tipos de enlace se evocan netamente a lo que concierne a la unión entre un átomo y otro, pero entre una molécula que está formada por átomos y otra existen unas fuerzas intermoleculares. La primera es la interacción dipolo-dipolo. Yo sé que ustedes han escuchado, pero vamos a definir qué es una interacción dipolo-dipolo y vamos a entender por qué se llama así. La interacción dipolo-dipolo es una fuerza de atracción electrostática que se da entre moléculas polares de manera que el extremo positivo de uno de ellos atrae el extremo negativo de otro, ¿sí? Ahí podemos ver, miren. Ahí tenemos, ¿no? Dipolo, ¿sí? Dipolo significa dos polos, ¿no? Una molécula contiene dos polos, un polo positivo y un polo negativo, ¿sí? Entonces, la interacción dipolo-dipolo va a suceder entre los polos, ¿sí? Y es básicamente una interacción paralela, si ustedes se dan cuenta. ¿Por qué? Porque en un extremo voy a tener interactuando al polo positivo con el polo negativo de una molécula. Y de la misma molécula, en el otro extremo, voy a tener al polo positivo y el polo negativo. Entonces, miren, se han formado polo y polo. Interacción entre polo y polo. Y como son dos, dipolo. Simple y sencillo como eso. ¿Correcto? Muy bien. Vamos. ¿Qué más? Enlaces puente de hidrógeno. Y esto ya lo hemos visto cuando hablamos pues propiamente del agua, si ustedes recordarán, ¿no? Es un tipo de enlace dipolo-dipolo y es un enlace muy fuerte y se manifiesta entre el par electrónico de un átomo de alta electronegatividad y el núcleo de un átomo de hidrógeno. ¿Correcto? En este caso, el átomo de alta electronegatividad es el oxígeno. ¿Sí? Muy bien. Luego tenemos a las interacciones dipolo-dipolo inducido, que son las fuerzas de atracción electrostática entre una molécula polar dipolo permanente y el dipolo inducido, ¿no? De un átomo o molécula no polar, ¿correcto? Aquí sucede ya una interacción entre una molécula y un átomo o una molécula con polos, ¿sí? Una molécula polar y una molécula no polar, ¿sí? Muy bien. Y por último, tenemos a las fuerzas de London, ¿sí? Normalmente o antiguamente se le conocía también con el nombre de fuerzas de dispersión o también fuerzas de Van der Waals, ¿sí? Son fuerzas de atracción débiles, ya que se da entre moléculas apolares, entre dipolos no permanentes, en dipolos instantáneos y dipolos inducidos, ¿sí? Es una molécula, es una interacción muy débil.
¿correcto? Muy bien. Entonces, estimados estudiantes, hasta aquí hemos culminado con la clase del día de hoy, esperando pues que ustedes hayan entendido y comprendido el tema, ¿correcto? Ya la próxima semana estamos entrando a una parte netamente práctica para ver todo ello y también vamos a hablar acerca de geometría molecular, ¿correcto? Así que ya vayan estudiando por ahí, vayan preparados porque van a haber algunas preguntas de introducción, ¿correcto? Muy bien, nos vemos en la siguiente clase, cuídense mucho y Dios los bendiga.